¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas empresas crecen con fluidez mientras otras se estancan sin importar las estrategias? La respuesta está más cerca de lo que crees. Bienvenidos a Energocios. Tu empresa es el reflejo de tu energía interior. Quedas en compañía de Jorge Aguilar y Saulo Rafael. Prepárate para alinear tu mente, espíritu y resultados. ¡Comenzamos! Correcto. Muy bien, pues comenzamos el tema porque hoy vamos a hacer un análisis profundo, como cada vez, de lo que la energía y la parte física están relacionados y evidentemente cómo nos va mostrando muchas veces la sintomatología en nuestro negocio de lo que hacemos bien y lo que no estamos haciendo bien y que por lo regular no ponemos atención. Una de las cosas, Saulo, que me he dado cuenta es que en México, por lo menos, o en algunas partes de México, para no generalizar, nos esperamos demasiado a tomar nuevas decisiones. Dejamos pasar el problema y asumimos algo que a mí en lo personal me causa un poco de ansiedad darme cuenta que la mayoría de la gente actúan de una forma de no pasa nada. Es una apatía. Estamos viendo el problema y como que la gente ve venir el fuego que se le aproxima, por poner una metáfora, y se tapa los ojos creyendo que con taparse los ojos ya no le va a llegar el fuego a su negocio. ¿Qué es el fuego? Bueno, evidentemente una situación para la que no estás preparado, para la que te va a mermar tus utilidades, tu situación te va a llevar a ti en lo personal a vivir en una crisis, que como lo hemos hablado. Entonces necesitamos tomar una actitud nueva, una actitud de liderazgo, por ejemplo, en caso de que estemos dispuestos a pagar el precio, porque eso es importante, tener cierta disposición y evidentemente dejar de lado muchas cosas que antes hacíamos y que ahora ya no debemos hacer. Y justo es el tema del día de hoy, la actitud y cómo enfrentamos no nada más en esa actitud las crisis, ¿no? Sino también las situaciones internas en la empresa. Y obviamente, bueno, cuando tú haces el ejemplo, lo externo que tenemos que enfrentar. Y a mí me gusta mucho la analogía del capitán del barco, ¿no? Vas dirigiendo el barco y si estás viendo y los radares indican que enfrente está la tormenta, necesitas tomar decisiones antes de entrar a la tormenta. Y que yo creo que ese es uno de los primeros análisis que hay que compartir con la gente que nos escucha. ¿Cuáles son los indicadores que te están diciendo a ti en tu empresa si viene una tormenta? Porque también hay que tener esa información externa y luego interna para poder entonces hacer los escenarios correspondientes, porque la empresa siempre va a dividirse en los clientes o el mercado y el equipo. Entonces, de pronto viene una ola, ¿no? Una oportunidad, y si no estamos preparados internamente, pues la ola nos va nada más a zangolotear y a revolcar. Pero si viene la tormenta y nuestro barco y las capacidades del barco está diseñado para atravesar la tormenta e incluso salir triunfante de la tormenta, tiene que ver mucho con los indicadores. Y ese es uno de los puntos que yo creo que muchas veces no nos beneficia como emprendedores, sobre todo cuando las empresas también son chicas o medianas, no nos beneficia el no tener la radiografía prácticamente diaria de la empresa y luego ver cómo se está moviendo el exterior. Un ejemplo muy sencillo, que hace poquito lo veía con un conocido. Hay una máxima en los negocios que dice, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede gestionar o mejorar. Entonces se dedicaba esta empresa o se dedica a viajes. Agencia de viajes. Y digo, bueno, ¿cuáles son los indicadores internos? Ventas, clientes frecuentes, o sea, ¿qué indicadores manejas? Que en las empresas pues son los famosos KPIs, ¿no? Y dice, no, pues es que no tengo más que la facturación mensual y anual. Digo, bueno, pues es que a partir de ahí la toma de decisiones es sumamente complicada porque pues no tienes información para tomar decisiones. Y muchas veces nos paraliza la toma de decisiones por no tener la información correcta. ¿Qué está sucediendo hoy en día en niveles financieros, en el caso de México? Que el turismo, el ingreso por turismo está bajando
Y bueno, pues ya quizá para las agencias que no generan información para la toma de decisiones, pues ya meter promociones, activar estrategias de fortalecimiento, captación de nuevos clientes o lo que sea, pues ya se vuelve complicado. En energía, ¿qué quiere decir desde mi punto de vista? Que luego no nos gusta saber la realidad energética, nos gusta taparnos los ojos. No pasa nada. Porque en la energía, pues lo que sí vamos a ver es que es una radiografía real y hay un principio, ¿verdad? La energía no miente. Entonces, podemos estar platicando diferentes escenarios en la empresa, pero si no son reales, no sirven de nada. En las empresas es la teoría del tío Lolo, ¿no? El que se hace pendejo solo. O sea, pues no es la realidad. Entonces, las decisiones que tomes no van a ser decisiones sensatas ni estratégicas, porque ni la información está bien generada y los escenarios posibles es como en un juego de ajedrez, la siguiente ficha, ¿qué reacciones me genera? Tienes toda la razón. De hecho, es parte de lo que comentaba al principio de ese síndrome de no pasa nada, donde Exacto. creemos que por el simple hecho de dejar como que no existe, no existe. O sea, llega el fuego, te quema y dices, no, pues es que nadie me avisó. Es que estabas viendo el fuego, no tenían que avisarte. Tú tenías que haberte puesto Previsto. a prever que tenías agua para apagarlo, para hacer un cerco, para lo que tú quieras, pero finalmente es tu responsabilidad. Y evidentemente lo que menciona Saulo está relacionado con el término de liderazgo que cada uno debe de asumir en su propio negocio, donde como capitán de su barco tiene que marcar perfectamente bien el rumbo hacia donde se dirige, entendiendo que cualquier decisión, por pequeña que sea, puede alterar completamente el rumbo. Hay un ejemplo que habla de tener mucho cuidado con el error de timón, que significa que si yo le doy un grado, yo necesito darle un grado nada más a la derecha al timón para poder llegar al lugar donde me dirijo. Debo ser muy preciso en darle un grado, porque si me paso un grado, ese grado a corto plazo no pasa realmente nada. O sea, parece que no pasa nada. Pero en 20 kilómetros de distancia. Pero estás hablando de 2,000 o 3,000 kilómetros de distancia y ya no llegaste. Fuiste a otro lado totalmente distinto, diferente. por un grado de error. Es exactamente lo mismo que pasa en nuestras vidas, en nuestros negocios, cuando tomamos una mala decisión, una decisión que no analizamos, que no vimos las consecuencias y que no teníamos un respaldo para corregir el error sin que nos dañara gran cosa. Es decir, vamos a tomar esta decisión y llevar una evaluación, como lo dijiste sabiamente, para poder estar equiparando si mi decisión está a la par del resultado que estoy esperando. Por supuesto, estamos entrando también en el periodo del año, ya octubre, noviembre, en donde las empresas sólidas, ¿no?, empiezan con los procesos de planeación estratégica del siguiente año, lo cual es muy interesante porque en México no tengo el dato exacto, pero la mayoría de las empresas pues no están profesionalizadas. Entonces, en los procesos de planeación vamos a poder hacer estas observaciones. ¿Vamos bien o vamos mal con respecto a? Porque si yo tengo una empresa de nieves, bueno, este año voy a vender 80,000 conos, por poner un ejemplo, ¿no? Helados. Muy bien. ¿Cuántos llevamos vendidos en el 2025? No, pues 95,000. Ah, perfecto. Vamos muy bien con respecto a la meta, porque la meta nos dice hacia dónde. Y a veces es una de las cosas que no entendemos en los negocios o no está tan clara cuál es la meta. Y el equipo de trabajo, pues normalmente no tiene clara la meta de la empresa porque bueno fuera que las empresas fueran un yate, ¿no? En donde todo está digitalizado, todo viene ya con computadoras, satélites, internet, pero no, la realidad es que las empresas son las canoas estas deportivas que se usan en las Olimpiadas, en donde todo el mundo va remando y no hay más que el de la cabeza y el equipo que rema. Entonces, por mucho que exista la tecnología y que tengamos buenos sistemas y todo, sí, va a haber algunas cosas muy sencillas, pero al final el resultado se logra por los esfuerzos del equipo de trabajo, como en esos barquitos en donde todos van remando al mismo tiempo. Y si no hay metas claras, lo que haga o deje de hacer, pues no tiene sentido, independientemente si no está enfocado a un objetivo. Y ahí es en donde es muy importante, desde el punto de vista de la energía, que el líder o la persona que dirige la empresa se asuma
que a México, yo creo que esa es una parte en donde a los mexicanos no nos gusta, se asuma como líder. Porque sí somos emprendedores, pero una cosa es ser emprendedor y otra cosa es ser líder. Y líder de nuestra propia vida. Y empezando por ahí, y luego líder de la empresa. Y si lo vemos desde el punto de vista rentable, desde mi punto de vista, es mejor ser líder que ser empresario. ¿Por qué? Porque cuando eres líder puedes dirigir varios proyectos al mismo tiempo. Lo vemos hoy en empresarios que tienen 7, 10, 15 empresas en donde nada más dirigen, ¿no? Y quien se compra la camiseta de empresario está muy bien, también es muy válido, pero pues le toca operar más. ¿Y qué es lo que hace que cuando yo me asumo como líder, volviendo al ejemplo del capitán del barco o del capitán de aviones, pues llevan un proceso de entrenamiento en donde a mí me consta, incluso en la aviación, porque me tocó estudiarlo, ahí sí lo puedo decir de primera mano, en donde en la aviación tienes que estarte asumiendo como piloto durante un tiempo largo en el entrenamiento. Incluso cada rayita del saco, o sea, es una insignia de que voy logrando cosas. Y en las empresas no puedo dar por hecho que ya nada más por haber ir, ya soy el director. No, tienes que anclarte en la energía del líder y empezar a trabajarla. Hablar de liderazgo, como dijiste, implica algo que también mencionaste. Yo lo uso mucho en función de pensar que todos nacemos con un chip. Uh-huh. Ese chip, y usando la palabra tal cual, es un chip que nos permite hacernos pendejos. Y yo creo que ese es el error más caro que podemos asumir, el fingir o el autoengañarnos a nosotros mismos, queriendo disfrazar una realidad con una mentira. El no querer ver mis estados financieros y darme cuenta que no estoy dirigiendo bien, que no tengo la mejor estrategia, que no tengo la mejor oferta de un producto o servicio, tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el mercado ni nada. Soy yo el que no estoy actualizado a lo demás. Lo demás significa que un cliente entra a comprar a mi negocio si encuentra una oferta real, algo que le va a beneficiar en todos los aspectos, en el cual el cliente que tiene el dinero para adquirir un producto lo puede adquirir conmigo o lo puede adquirir con los de enfrente, que son muchos, es lo que nos lleva a la competencia. Yo, con mi propio negocio, tengo que ser competitivo. Debo tener una propuesta de oferta todos los días, un marketing, o sea, una promoción de lo que yo estoy haciendo todos los días, para que ese cliente que tiene dinero, en lugar de ir a comprarle a la persona de enfrente, venga a comprarme a mí, que me busque a mí como una opción en calidad, precio, servicio, y evidentemente yo tengo que tener muy claro también a qué segmento de mercado me voy a dirigir, porque si yo quiero que mi producto sea vendible para todos, o sea, yo puedo hablar. Yo soy entrenador de líderes, trabajo en el área de liderazgo, formo equipos de trabajo en liderazgo, doy asesoría para líderes empresariales como tal, y evidentemente sé que lo que yo enseño no es para todos. Todo mundo lo quiere, todo mundo lo escucha y dice, yo quiero que me enseñes. No tienes las capacidades. Si tuvieras las capacidades ya estarías invirtiendo en esto, no has invertido. No has querido invertir y te la pasas autoengañándote usando el chip. O sea, haciéndote pendejo de, yo soy un líder. ¿Qué has hecho para ser líder? O sea, no inventes, no es así. Y entonces, evidentemente, sé que el segmento de mercado es gente con disposición, gente que tiene dos elementos muy claros: responsabilidad y compromiso. Esos dos elementos son los que van a marcar el principio de un líder. No cualquiera es líder. Porque la mayoría de la gente, como dijimos, deja pasar todo, no tiene un plan de dirección, no sabe a dónde va a dirigir su barco, le echa la culpa a los marineros, a los que van con él. Es que los marineros no me apoyan, es que los marineros no quieren trabajar, es que... Oye, ya hablaste con ellos, ya les dijiste a dónde va, ya verificaste que tengan cada uno la capacidad para ocupar el puesto que están ocupando y dar los resultados que se supone que deben de dar. No. Entonces, ¿cómo quieres que lo hagan? O sea, tienes que armar un equipo, tienes que formar. Tú diste un ejemplo que me llama mucho la atención porque yo considero un equipo como tal a los de regatas, a los que van... Regata. Son 3 o 4 en una lancha y luego va un guía, ¿no? O sea, o 1 y 3 aparte. Y ese guía va marcando el ritmo. Va marcándoles a todos, vamos a decir, es el líder del equipo y les va diciendo,
remen, 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 fuerte, fuerte, fuerte. Entonces tienen que agilizar todos al mismo nivel, todos, pero tiene que ir marcando el ritmo y luego le baja para dejarlos descansar ya que van en esto. Bueno, eso es un equipo. Y ese equipo, vamos a suponer que ese equipo gana. Cuando llegan a la premiación, a cada uno de ellos les entregan una medalla de oro. Si ganaron el primer lugar, o el segundo, o el tercero, de oro, de plata o de bronce. Entonces le ponen su medalla de oro a cada uno. Quiere decir que todos hicieron el mismo esfuerzo y cada quien tenía su responsabilidad muy clara y su compromiso muy claro. Pero hay otros negocios y empresas que no funcionan por equipo. Y también es válido, porque eso tiene que ver mucho con los recursos de cada quien. Uh-huh. Pero tienen que trabajar, no quiere decir que trabajen así, pero tienen que trabajar como conjunto. El conjunto matemático o aritmético es matemático. El conjunto matemático tiene diferencias en ese aspecto porque estás hablando de que A y B y C y D son parte del conjunto. Están dentro de un universo. Estoy ejemplificando en gráfica lo que debe de ser una empresa. A tiene un valor, B tiene otro valor, C y D tienen una intersección y tienen otro valor, y la intersección tiene otro valor. ¿Qué quiero decir? Que en un conjunto que están dentro del mismo universo, donde cada uno tiene un valor específico, no todos ganan lo mismo. Sin embargo, aunque D gane menos que A, tiene que dar el 100% por lo menos que gana, porque ese es su valor específico. Y dentro del conjunto es muy importante, o sea, tiene que interactuar con todos los demás del conjunto según sea el propósito. Sí, claro. Entonces, esa es la diferencia entre armar un conjunto donde tú vas a ganar 10 pesos, tú vas a ganar 100, tú vas a ganar 1000, y entonces D de pronto se enoja porque no tiene la capacitación y dice, oye, ¿por qué A gana tanto si yo hago más? Porque este es tu valor y tú lo aceptaste. Es tu responsabilidad. No, pero yo hago más que aquel. Aunque gane más, contigo me arreglé por tanto y con él en su grado de responsabilidad es esto. Es como decir, el piloto gana más que el sobrecargo. Oye, pero el sobrecargo va durante todo el vuelo sirviendo a la gente. ¿Cómo es posible? Sí, trabaja mucho. Pero la responsabilidad, el grado de responsabilidad del piloto es muy superior al del sobrecargo. Sí, totalmente. No porque demerite el trabajo del sobrecargo. Y ahí socialmente, energéticamente también nos hace hacernos unas preguntas. ¿Qué nivel de país estamos construyendo como mexicanos, no como México? El país está hecho de seres humanos, ¿no? Sí. Que gana más un futbolista que un maestro, por ejemplo. O sea, el nivel de responsabilidad es del maestro, quien se supone que está formando, o bueno, educando a los siguientes jóvenes con un sueldo que ahí como país deberíamos de estar también en este liderazgo activo, positivo, de involucrarnos más, de estar viendo que haya equilibrios. A mí me llama mucho la atención en esto desde el punto de vista empresarial. Por ejemplo, los equipos de fútbol. La semana pasada leí ahí una noticia, un equipo que está haciendo cosas yo no soy muy fan del fútbol, no me gusta verlo, pero me interesa mucho el marketing y todo el tema de las estrategias de negocio. Y hay un equipo que acaba de empezar hace poco realmente, en donde para mí fue una genialidad, que es un equipo de fútbol en Miami. Miami no tenía equipo. Y uno de los grandes ídolos del fútbol lo hizo, ¿no? Que David Beckham es el dueño del Inter de Miami. Total que en la tabla de sueldos hay una disparidad muy interesante porque Miami contrata a Messi, le acaban de renovar la semana pasada el contrato de Messi, que es un contrato millonario, pero me parece que los defensas ganan el 20% al año de lo que Messi va a ganar. Pero volvemos al mismo punto. Miami no era un equipo, una ciudad que tenga fútbol. No había estadio, no había equipo de fútbol. La gente se está activando porque la responsabilidad de jalar gente es Messi. Él es el que está siendo el imán para que la gente vaya. Incluso hay gente que viaja de otros países para ir a ver a jugar al cuate. Entonces, él se asume como líder.
Él sabe que es líder, tiene la alimentación de un líder, el equipo al lado de él, entre médicos, psicólogo, nutricionista, de un líder, y vale lo que vale por los resultados que da cuando el equipo sale a jugar. Oye, pero gana muchísimo más que el defensa. Pues sí, pero también sus resultados, incluso hasta en la venta de playeras, pues son inmensamente más amplios que el del defensa. ¿Y cuál es la única diferencia? Que él está bien anclado en la energía del líder. O sea, se ve muy claro. Tendrá dones y talentos, claro. Pero en México hubo un gran líder de la selección mexicana, ¿no? Rafa Márquez, que fue ¿cómo se llama? El capitán del equipo muchos años. Y lo veías con liderazgo. Decías, wow, el cuate trabaja su liderazgo. Sobre todo porque aquí hablaste tú de dos cosas muy interesantes. La responsabilidad, ¿no? Que es una de las primeras energías o actitudes que debemos de tener como líderes. Yo soy responsable, no nada más de mi vida, sino de todo el barco que estoy o el avión que estoy dirigiendo, pero también la disciplina, porque en este caso el líder sí requiere de tener tanto disciplina personal como disciplina en todo el equipo. Y ese es uno de los grandes retos, desde mi punto de vista, de la mente del mexicano, que no nos gusta ser disciplinados, como que en el inconsciente colectivo, y yo también, y es algo en lo que yo no me sale, y últimamente he estado trabajando mucho, ser más disciplinado, porque sin disciplina no se puede construir nada. Hay una anécdota en negocios muy interesante para quien le gusten los libros de estrategia de negocios, pues está El arte de la guerra, ¿no? De Sun Tzu. Y dicen que un rey le habla a Sun Tzu y le dice, oye, quiero el ejército de defensa para mí y mi familia, el más, pero así, el más potente que haya en el momento. Nada más que hay un solo requisito. Va a ser de puras mujeres y es de concubinas. Esto es real, ¿eh? Están las biografías de Sun Tzu. Y entonces, pues él no puede negar el reto, pues era el rey y él es asesor de guerra y general, ¿no? De guerra. Entonces empieza a trabajar el entrenamiento de puras mujeres. Nunca habían sido entrenadas para la guerra las mujeres en ese momento, pero el rey quería que su equipo fuera de puras mujeres. Total que la anécdota narra que empezó a hacer el entrenamiento, ya iban avanzadas y todo, y de pronto les dice a dos, ¿no? Hay un combate, pero es a muerte. Y no reaccionan las muchachas o las integrantes del ejército. Entonces él agarra la espada y mata a una. Y manda el mensaje, aquí es con disciplina. Si doy una orden, la orden se hace. No les estoy preguntando. Y empieza entonces ahora sí, bueno, hay que demostrar que sí, que la disciplina es importante. Por mucho que haya una buena estrategia, un buen modelo, muy buen marketing, si no hay disciplina, marcha el negocio. Y empieza por el líder, que eso es lo más retador para quienes estamos en este proceso. Y es el precio que mucha gente no quiere pagar. Totalmente. Porque implica responsabilizarte de ti y de todo lo que asumes. Claro. De los resultados de lo que asumes. ¿Cuánta gente en un negocio llega dando pretextos o excusas de que algo no se pudo hacer cuando en realidad lo único que está diciendo fui incapaz de realizar aquello a lo que me comprometí? Sí. La palabra compromiso significa prometerse a sí mismo. Y entonces volvemos al punto del individuo como tal, en su energía y en sus valores estructurados, porque si yo me prometo a mí mismo pero no me cumplo, pues no le cumplo a nadie. Si yo soy capaz de traicionarme a mí mismo en mi palabra, imagínate lo que voy a hacer con los demás, evidentemente. Lo mismo. Entonces, una persona que es un verdadero líder dice algo y sabe que su palabra, lo que dijo, vale más que su propia vida como tal, o respalda con su vida lo que dijo. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso real. Y una empresa que de pronto vende en base a mentiras, que vende en base a traición, que engaña a los clientes, efectivamente la mentira es una de las principales armas del demonio, voy a llamarlo así por decir algo. Porque la mentira te genera un beneficio a corto plazo. De alguna manera tú mientes, engañas, traicionas y evidentemente puedes conseguir muchas cosas. La gente que lo hace se engaña y evidentemente se queda con la mentira como una forma de vida y al rato empieza a pagar un precio físico además. Sí, claro. Porque empieza mentalmente a ya no distinguir la verdad de la mentira.
La mentira cleptomanía, ¿no? es tan Desde el punto de peligrosa, vista. Saulo, es tan peligrosa que llega un momento en que el individuo, conforme va avanzando en edad, va perdiendo capacidades para discernir entre lo que dijo y lo que hizo. No. Entonces se autoengaña, pero al rato ya no se puede Se evidencia en cada volver palabra. a la realidad. Claro. ¿Por qué? Porque traicionó su valor. Además palabra. es demasiada energía invertida en mentir porque hay que acordarse de lo que se mintió. Con cada quien. Entonces además. imagínate qué telaraña de angustia, ¿qué le dije a él y qué le dije al otro y qué le dije a este? Y más en una empresa, sobre todo la mentira al interior, también lo que provoca es chisme. Sí. ¿Por qué? Porque la información no es clara, precisa y concreta. Entonces, si yo te digo a ti una cosa y luego al otro, cuando crucen la información y no está No cuadra. clara, precisa y concreta, no cuadra, entonces alguien dice, no, pues nos dijeron cosas diferentes, alguien está mintiendo. Y imagínate, a la hora de dirigir una empresa basada en mentiras, pues incluso los informes, si es que tienen, pues también no van a ser concretos, no van a ser reales, porque, No. oye, vendimos 10, ay, pues ponle un cerito más, ¿a la izquierda o a la derecha? A engañarse nada más. Ajá, sí. no, pues a la izquierda no hay bronca, pero pónselo a la derecha y ese es un mega bronco, no. Es el segundo grado que te equivocaste en el timón. Y dices, bueno, pues ahí está, mira, el reporte sale en verde, sí, pero no es la realidad. No. Y tiene que ver con los valores, que esa es también aprovechando el espacio, las preguntas que tenemos que hacernos, incluso como sociedad, ¿no? El tipo de líderes que estamos contratando para que dirijan el barco que en este momento se llama México, ¿en realidad dirigen desde la sabiduría y desde la honestidad o estamos igual de fregados que siempre? Y ahí ese es el reto, porque también va para atrás. O sea, las empresas, cómo estamos administrando o cómo estamos gestionando precisamente todos estos liderazgos, porque hoy en día, hoy más que nunca, para la empresa, uno de sus principales retos es saber sortear al socio más huevón que existe, que es el gobierno. Sí. Entonces, si tienes un líder en el gobierno que nomás está jodiéndole la vida a las empresas, que es lo que están haciendo ahorita, más impuestos, más gasto ilógico para ellos, más impuestos, más multas, penalizaciones, te congelo las cuentas. Tienes que saber hacer estrategias de liderazgo para poder estar al tú por tú, desafortunadamente, en este momento con la autoridad, porque si te dejas, se aprovechan con un liderazgo abusivo. Es correcto. De hecho, tomando tu ejemplo, me voy a unos de los principios elementales que aplican para todos como personas y para negocios y para lo que quieras. El punto número 1, lo hemos hablado y lo sabemos como tal, es bíblico incluso, habla de lo que siembras, cosechas. Claro. ¿Qué significa? Nosotros estamos viendo un resultado en gobernantes, en economía, en movimiento social, en violencia, etc. Es un resultado. Eso implica que cada individuo, o sea, cada uno de nosotros, incluyendo políticos, pero también nosotros, miembros de la sociedad, hagamos una autocrítica fuerte, probablemente, realista, donde digamos, a ver, ahorita me olvido de lo que han hecho los demás. ¿Yo qué he hecho? ¿Qué hice? Y sobre todo en el famoso pecado de omisión, que a veces es peor que lo que hice. Uh-huh. ¿Qué dejé de hacer para que hoy tengamos este resultado? Porque seguramente yo colaboré en algo para obtener este resultado, si no, no me estaría afectando energéticamente. Que a veces la pasividad en estos temas es la mejor de las colaboraciones, ¿eh? Bueno, ya el hecho de no estorbar es una gran ayuda, sí. Eso es totalmente de acuerdo. Sin embargo, en el caso de una sociedad, o sea, yo me voy a sembrar, hablando de energía como tal, ¿no? Voy a poner mi negocio, no lo voy a poner en Londres, ni lo voy a poner en Tokio, Unidos, lo voy a poner aquí en México. A ver, ¿cómo está la energía de este país? ¿Cómo está? Donde yo me voy a afincar es en la ciudad de Monterrey, o en Guadalajara, o en la Ciudad de México. ¿Cómo está la ciudad? ¿Quién gobierna esa ciudad? Pues gobierna este partido político. Perfecto. A ver, pásame por favor la filosofía empresarial de ese partido político y su misión. ¿De qué afiliaciones? ¿De izquierda o de derecha? No, pues es de derecha, o es de izquierda, o es del centro, que no sé qué es del centro. La verdad, no lo vendieron como tal, pero... No existe. No sé. En temas de sí existió, filosofía, cómo no, era bueno, un tricolor, pero bueno. fue marketing.
Bueno, el caso Era es más que... de derecha que de... Sí, de hecho la mayoría son más de derecha que de Sí, izquierda, pero incluso una los cosa de es la lo que izquierda dicen y de otra hoy. cosa es lo que hacen. Sí, por eso te digo que yo tengo que analizar los hechos, no lo que dicen. Claro. Igual cuando contratamos a alguien en Igualito, las empresas. tengo que revisar Lo que hace. su resultado como tal, ¿no? A ver, muéstrame tus frutos, no la semilla, tus frutos, para saber, me puedes engañar diciendo que es semillas de naranjas, porque yo no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, y resulta que era un limón o era una mandarina, porque no sabía. Pero si me muestras tu mandarina y me dices, esta mandarina adentro trae una semilla y va a seguir dando mandarinas, dices, este da mandarinas, Claro. no tiene vuelta de hoja. Pero si alguien me dice voy a dar mandarín y resulta que era limón, pues entonces hay un problema Sí. mío porque no sé diferenciar uno de otro y no investigué. Y del otro porque me engañó y yo Claro. me dejé engañar. Entonces, como tal, yo tengo que ver qué está proponiendo el que me vende algo. Este me está vendiendo una filosofía. ¿Se la compro o no se la compro? ¿Sí me explicó? Totalmente. Entonces, como tal, igual, lo aplico a la cuestión de mi territorio, donde yo me voy a establecer, ya sea comprando un terreno, construyendo para poner una tienda, un negocio, una fábrica, lo que sea. ¿Cuáles son las reglas con las que tengo que jugar? Pero la mayoría de la gente no hacemos eso. Simplemente llegamos, nos fincamos y luego nos enojamos porque cuando nos damos cuenta de que las reglas obligaban a que yo que tenía que pagar tanto, dice, oye, no, bueno, pues es que las reglas ahí estaban. Debiste saber, no me conviene. Pues eso ya es una decisión tuya, pero eso es lo que yo estoy poniendo aquí. A lo que quiero llegar, más que hacer una crítica, es a establecer que cada uno de nosotros como responsables tenemos que hacer un análisis de si vamos a poner un negocio, si va a ser rentable o no. Porque yo tengo que ver si realmente me conviene establecerlo aquí o establecerlo en otro lado y bajo qué condiciones, ¿no? No es cosa de que me digan o no. No, yo tengo que saber cómo puedo hacer negocio esto. Si analizo la otra parte, dices, bueno, ¿y por qué escogimos nosotros gente para que haga leyes que ni siquiera entiende las repercusiones que va a tener? Pero yo escogí a esas personas. ¿Sí? Es igual que los trabajadores. Hoy yo escogí un trabajador que es un cuate que llega tarde, que toda su vida ha llegado tarde, que no le importa que lo corran, no le importa que le den incentivos económicos, no funciona así. Es un tipo que hace lo que le da su regalada gana y tú estás terco a que sea como tú esperes que sea cuando ni siquiera él mismo lo espera de sí mismo. Claro. El error es mío. Sí, y una de las formas de solucionarlo muy sencilla dentro de la empresa es cuando el líder de la empresa decide tomar estos ejemplos de la alta dirección del equipo de mente maestra y dentro de la posición del equipo de mente maestra, que son los como asesores de confianza del director, que al final de cuentas, por ejemplo, un piloto de avión normalmente tiene comunicación con 2 o 3 personas que le están avisando muchas cosas. Altura, clima, muchas cosas. Nada más para, por ejemplo, hacer una despegue o un aterrizaje, hay 2 o 3 autoridades que hay que consultar antes de moverte y te lo van diciendo. Entonces, el grupo de mente maestra es muy importante porque como líder, precisamente te pone los pies en la tierra y ves que es la mesa redonda de los reyes, ¿no? Ves los diferentes puntos de vista de gente que está alineada a los objetivos, a la dirección de la empresa. Y desde mi punto de vista siempre es importante que en el grupo de mente maestra esté la persona formadora de líderes. Porque ahí es en donde se ve precisamente todas las necesidades de en dónde estamos atorados, qué pasa. Y ese factor o ese asesor o ese coach externo que va a estar en las reuniones de consejo y trabajando desde fuera con los integrantes del equipo, es el que va haciendo también las alineaciones desde la cabeza hasta el que barre. Claro. Porque también el gerente, obviamente, o el director general, pues su tiempo es muy importante. Hay muchas cosas que no puede delegar, pero hay otras que sí puede haber ayuda, incluso de gente profesional. Y ahí se logran los principios de objetividad y enfoque. Hay una persona que me está ayudando a enfocar al equipo siempre y me está ayudando a ser objetivo, porque uno de los grandes vicios del líder, pues es el endulzamiento de la oreja, ¿no? Claro. Trabajo muy bien con el que me habla bonito y el que me dice sí, señor, y no te das cuenta que a veces ese es el que menos ganas le echa a los resultados. Pero pues como es el que obedece ceguera de taller y alguien de cercano dice, oye, no, ese ya no, ese debe de estar aquí. El que te dice lo que no quieres oír, ¿verdad? Y que es muy necesario por un principio incluso
de permanencia de la empresa y de justicia. Porque la empresa también requiere que la cabeza tenga justicia, o sea, el equilibrio de la balanza en la justicia en donde todos estén en su justa dimensión. O sea... Bueno, ahí hay una parte medular, Saulo. Volví a ver hace poco tiempo una película que me gusta mucho como parte de un análisis donde actúan Denzel Washington y Gene Hackman. Ambos van en un submarino de guerra, en una alerta de guerra, y el capitán, con mucha experiencia, se le enferma su segundo de a bordo y tiene que elegir uno que lo acompañe en esta misión. Elige a Denzel Washington, que era un individuo con una gran preparación académica, poca experiencia, pero una gran capacidad. Y entonces van en el submarino y de pronto se les descompone la comunicación hacia afuera. Y la última comunicación que reciben es: estamos en guerra, disparen un misil nuclear. Pero se corta el mensaje y entonces el segundo de a bordo dice: de acuerdo a la ley, de acuerdo al procedimiento, lo voy a llamar así, tenemos que esperar a que nos autentifiquen la orden para lanzar esto, porque podemos empezar una guerra si no hay. Y entonces el capitán dice: no, la orden ya llegó, tenemos que disparar. Entonces se hace un conflicto dentro del submarino tremendo, donde al final, estoy condensando, vale mucho la pena ver y analizar la película, al final, cuando les hacen un juicio a los dos, el tribunal le dice: los dos tenían razón. El capitán tenía razón porque la orden que le llegó fue dispare, y él, de acuerdo a su disciplina, dijo: pues hay que disparar. Y usted tenía razón porque la ley dice que primero tiene que autentificarse. Entonces tomó el control del barco, arrestó al capitán, se hicieron dos equipos. Total que iba a haber una lucha, había una guerra interna, cuando afuera el mensaje real era: se detuvieron a los rebeldes, no disparen, manténganse en la alerta. Okay. O sea, pudieron haber provocado una guerra mundial. Y entonces el tribunal dice: los dos tenían razón, los dos cometieron un error, pero nos damos cuenta que nosotros tenemos que trabajar en revisar los protocolos y los procedimientos, porque en algo fallamos. No consideramos esa posibilidad de que se corte la comunicación y con qué autentificamos la orden, claro, ¿no? Entonces, eso pasa dentro de una empresa, de un negocio como tal. Muchas veces tienes un asesor, que tendrías que preguntar si tienes un asesor, un consejero que te guíe si estás tomando buenas decisiones, que ve aquello que tú no ves, etcétera. Y un manual de procedimientos y protocolos con el cual tienes un marco de referencia para tomar decisiones. Cuando no existe ese marco de referencia o ese protocolo, evidentemente estamos a tu palabra contra la mía, tu percepción contra la mía, lo que tú quieres contra lo que yo quiero, pero lo que define realmente el crecimiento corporativo de un pequeño negocio a que se convierta en una gran empresa es que se trabaje como si fuera ya un corporativo con lineamientos y procedimientos, y un consejero con la experiencia tanto en pequeños negocios como en grandes negocios. Sí. Pero experiencia no de libros, experiencia práctica, de campos, de práctica. Ahora, yo he visto, y por experiencia propia, que lo que yo he aplicado en las empresas y siempre se me hace mucho más equilibrado y más balanceado, es que haya 3 personas. Un asesor que sí es el que trae también la visión externa y es especialista, digamos que en todo, ¿no? Es como el asesor general. Pero siempre para la toma de decisiones, como los negocios tienen el objetivo de generar resultados financieros, para eso se pone una empresa, es importante que también esté un asesor financiero especializado en lo financiero, porque él sí se va a meter a los pesos y centavos, y aunque de pronto el otro asesor da muy buenas ideas, financieramente no es lo conveniente, y luego me ha tocado ver que hay un chorro de maromas ahí que ya no saben ni cómo. Y el tercera posición, que yo creo que también es igual de importante, las 3, es el mentor. Esa persona que ya está en donde tú quieres estar, que ya lo transitó, pero real, o sea, que ya tiene el capital, que ya tiene la empresa. Entonces puedes consultar una visión, otra visión o una tercera, la decisión es tuya, pero el panorama se abre increíblemente. Y cuando los líderes se permiten tener esos 3 puntos de vista, desde mi experiencia, la empresa se revoluciona
increíblemente, porque el asesor general podrá decir una cosa y luego el financiero otra y luego el mentor te dice, no, hazle caso. O haz un mix, que te hagan una... O sea, ya cambia todo, porque entonces ya no es nada más un punto de vista, que también puede caer en ceguera de taller. Pero es importantísimo desde mi punto de vista que estén esas tres figuras, que luego pueden ser, digo, hay unas que cuestan y otras que no, pero un mentor normalmente pues es tan generoso y ya le fue bien que ayuda, aunque sea con un consejo de una llamada de 5 minutos y te da una claridad que dices, wow, sí es cierto, o sea, no tenía que ser así. Y hay en los negocios que sí es importante entenderlo desde el punto de vista de energía. Aunque no estoy tan de acuerdo, pero así funciona, pues hay una guerra. O sea, realmente el sistema económico es un sistema de guerra. Es un desafío, ¿no? De alguna forma, sí. Sí, pero todas las empresas salen a ganar clientes. Al final de cuentas se está buscando quién se queda con el cliente. No quiere decir que por ser guerra haya que tener prácticas bélicas, sí, ¿no? Pero sí tener esa mentalidad de que si no llega el flujo, si no llegan los clientes, pues la empresa se termina cerrando. Pues esa es la sangre de la empresa. Desde esa posición mi liderazgo también tiene que ser un liderazgo de, como bien lo dijiste tú ahorita en el ejemplo, claro. Y con esa mentalidad, o sea, no quiere decir que en guerra me voy a defender del otro, no es atacar, pero sí estamos buscando quienes tienen mayor participación de mercado, quienes tienen más clientes, más crecimiento. Incluso aquí en Guadalajara el ejemplo clarísimo de la guerra son las inmobiliarias. Hay más departamentos que gente con ganas de comprar, ¿no? O sea, en este momento. Y de hecho el gobierno ya está poniendo ahí orden de cálmense, ¿no? Porque habiendo tanta oferta, tanta demanda, pues obviamente el inversionista también es el perjudicado. Entonces se vuelve parte importante. Muchas de esas personas, de inversionistas y tomadores de decisiones de estos proyectos, sí están evaluando el factor externo, el factor interno, pero otros tantos se dejan llevar por la moda. Ahorita es buen negocio construir torres. ¿Cómo sabes? No, pues es que hay muchas. Pues sí, pero ¿están vendidas? Este negocio yo también, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Qué pasa en los tacos? ¿Qué pasa en todo? En los zapatos, No trae esencia, nada más trae ganas de servirte. Al otro. Exacto. Sí, es error. Es cierto, o sea, finalmente lo que importa en este caso como tal, vamos a pensar, tú tienes un negocio que quieres emprender o estás emprendiendo, cualquiera que sea, ya sea algo que establezcas o sea una red de mercadeo, tienes que primero comprender el enfoque de tu negocio de tal forma que tengas también un respaldo para aguantar el crecimiento del mismo. Sí, claro. Porque un negocio es como un bebé que de pronto necesita atención médica, necesita alimento, necesita abrigo, un lugar donde se desarrolle, nutrición adecuada, para que se pueda manifestar fuerte. Sí. Es el mismo procedimiento, ¿no? Hay gente que llega con un negocio que tiene 4 o 5 años y ya quiere que le esté dando como si fuera un negocio que tiene 20. Y le digo, tiene 4 años, es un niño. Claro. Todavía usa pantalones cortos, no inventes, ¿no? Es bien importante entender eso. Por eso también es bien importante tener la humildad del equipo de mente maestra del consejo. Porque sí es real. Luego los proyectos empiezan a verse muy positivos y el que toma la decisión o tomamos la decisión en la empresa, abusamos de ese positivismo y la energía se revierte rapidísimo. Así es. Y cuando hay gente con cabeza fría, pues son más sensatas y, oye, pero es que ya quiero esto. Sí, espérate, en 3 años. O sea, tranquilo. También la paciencia en los negocios paga más. Desde ese punto yo creo que, sin menospreciar la educación y la función de tener hijos y la maternidad, pero poner una empresa es 10 veces más difícil que cuidar un hijo, sin menospreciarlo. Sobre todo porque está llena de adultos, cabrón. Entonces hay que convencer a tu equipo de adultos que creen que ya saben correr en los negocios y de pronto es, espérame. O sea, el bebé hay que alimentarlo, ¿no? Y cuidarlo de que no se mate, que es un suicida en potencia. Pero la empresa es un grupo de gente que muchas veces incluso saben o creen que tienen la razón adentro de la empresa y ni siquiera el líder, o sea, a veces no tenemos la razón nadie dentro de la empresa. Y eso es complicadísimo de buscar, ¿no? Pero es la parte de la energía. Se convierte en un puño de opiniones de acuerdo a lo que cada quien cree que debe de ser. Yo le doy incluso velo con los trabajadores, ¿no? No, es que el patrón está bien menso. Que no sé qué. Sí, las opiniones son válidas. O sea, tú eres más el objetivo tiene que ver, ¿no? Y el procedimiento también. En este caso,
el ejemplo del niño Sí. con la empresa, yo lo pongo y lo tomo un poquito más formal, porque yo creo que es más o menos lo mismo y probablemente sea más difícil educar a un niño que poner un negocio. En mi punto de vista muy personal. ¿Por qué? Porque si realmente asumes la responsabilidad y el compromiso de ese hijo como tal, tuvo que haber sido un hijo primero deseado y amado. Punto número 1. ¿Qué significa, traducido a negocio, que tienes que desear y amar tu negocio? Si nada más un negocio para servirte de él es como tener un hijo para que crezca y ponerlo a pedir limosna para que te dé para vivir. Perdón el ejemplo, Sí, pero así funciona. así lo veo. Y mucha gente así lo hace también. Pero si yo me comprometo con un hijo realmente porque lo deseo y lo amo, las dos partes, créeme que no solamente voy a ver su nutrición, su cuidado, el fortalecimiento de cada músculo, cada órgano de su cuerpo, sino voy a cuidar, pero así meticulosamente, todo lo que va a escuchar, todo lo que va a ver. Porque es como si yo te dijera, un ejemplo, imagínate que me entregan aquí metafóricamente hablando, al bebé que va a salvar al mundo. Y te digo, Saulo, edúcalo, por favor. ¿Cómo lo educarías? Siendo que sabes que es el que viene a salvar al mundo. No, sí, Evidentemente pues, dices, no, espérame, esto no es cualquier bebé, ¿verdad? Tengo que educarlo muy bien. Pues ningún bebé es cualquier bebé. Cualquier bebé puede ser el que viene a salvar al mundo. Y si tú no, como papá o mamá, no estás preparado para eso, pues evidentemente no le estás dando la importancia, y es lo mismo que hacemos con los negocios. No le damos la importancia que tiene todos los días alimentar con claridad, con amor, con estrategia, con protección. Todo lo que ese negocio viene a darle al mundo como tal. Totalmente. Que quizá también funciona igual. Es el negocio que viene a salvar al mundo. Y en la analogía se me hace muy interesante precisamente cuando dices, bueno, exigirle al negocio de acuerdo a su madurez. El problema muchas veces es que el mismo director, el mismo líder del negocio, no sabemos claramente en qué etapa de madurez está la empresa. Muchas veces... la estadística, por lo menos en México, es que en los primeros 5 años el 70-80% marcha. Entonces, de 0 a 5 todavía no es un negocio. O sea, es un emprendimiento. Y una vez que rebases los 5 años, ya entonces lo empezamos a considerar como una empresa. Pero la primer barrera, así como la de los bebés, que gatear, caminar, ¿no? Y luego ya correr, para el negocio, pues esa es la barrera de los 5 años. Y muchas veces no es, y esto es realidad en México por lo menos, no es un ejercicio de crecimiento, es de supervivencia. Y después ya viene el del crecimiento. Exacto. Pero hay que tener conciencia de eso. Entonces, del 0 a los 5, la empresa no paga. O sea, en realidad, objetivamente, no debería de pagar. Es más, se dice, no sé si sea real, no me ha tocado conocerlo así, pero que los coreanos no le sacan del 0 al 20 años más que el sueldo a la empresa. Y todas las ganancias se reinvierten. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llegan a 20 años, pues entonces ya no es una empresita, es un monstruo que estuvo reinvirtiendo utilidades. Lo cual está muy interesante como filosofía. Y que yo he encontrado en México que la mejor manera de hacerlo es si aprendemos como líderes de la empresa a generar ingresos o a sacar ingresos por porcentajes, que es una técnica de administración, la administración por porcentajes, que incluye uno de los porcentajes, el sueldo del dueño. No de nómina y no de caja chica, que ese es el grave error que tiene que ver mucho con la disciplina del empresario de decir, a ver, mi empresa factura 100 y el porcentaje autorizado para que yo viva de ahí es el 10% de lo que la factura. Quiero ganar más, que venda más, porque si vendo 200, entonces ya el 10% es lo mismo, pero recibo mucho. ¿Cuál es el verdadero reto? La disciplina, porque me va bien, empiezo a sacarle y en menos de 5 años ya estrené carro. Te voy a interrumpir en ese punto. ¿Te acuerdas que hemos hablado mucho, que a veces parece que me desvío del tema, pero está dentro del mismo? Cuando hablo de la importancia de tener una pareja que también vaya alineada al compromiso del negocio. Totalmente. Porque pasa mucho que de pronto, el hombre o la mujer, pero vamos a pensar que el hombre pone el negocio, empieza a ir bien, y de pronto la pareja tienen un hijo
Y le quiero comprar la mejor carriola al niño, la más cara. Y ahí está el hombre, bueno, está bien. O le dice, no, ahorita no, es que tú me casé con un ganador, no con un perdedor. Y empieza psicológicamente a atacarlo. Y el otro, bueno, ándale, pues, cómprale al niño. Y quiero la mejor cuna para el niño. Es que no, mira, ahorita ese negocio necesito invertirle en una máquina, estoy pagando. No, es que no quieres lo mejor para tu hijo, es que no lo amas. Y el chantaje. Y eso va mermando la capacidad energética y creativa de la persona, que es lo que hace que le empiecen a sacar dinero al negocio. No lo reinvierte. Entonces, si la pareja no está en la misma línea que está el marido, en este caso el dueño del negocio, pues va a ser una merma y es una fuga de negocio constante. Hay que verlo prácticamente, como bien lo dices, y estoy totalmente de acuerdo, como liderazgo. Como liderazgo, sí. Ese liderazgo de mío al frente de la empresa tiene una socia, ¿no?, que está respaldando mi liderazgo en la empresa, en la casa. Igual si ella es la que tiene el negocio, ¿eh? Sí, igual, claro. Que el hombre no le esté restando, sino que le esté apoyando. Exactamente lo mismo. Por eso es importante eso que estás diciendo, de consolidar toda la estructura de tal forma que exista un líder de proyecto, uno, y esté un segundo de a bordo que lo apoye. Y luego está un tercero que apoya al segundo. Y tienen que autentificar las órdenes y tienen que darle seguimiento como tal para lograr el objetivo. Si hay 3 asesores y de pronto uno dice, no, yo pienso, a mí se me ocurre que deberíamos hacer esto y todo. A ver, vamos a checar. El objetivo es este. ¿Tu opinión agrega valor al objetivo? No, no, entonces va para afuera. O sea, por valiosa que sea la opinión, tiene que estar alineada al objetivo de la empresa, no a su objetivo personal. Exacto. Y esa es la importancia de que incluso en el consejo haya equilibrios. Así es. Que no sea la misma posición. Sí necesitas siempre tener un asesor que esté clavadísimo en los números, porque al final ese es el... Fíjate, ¿qué tanto estamos tan confundidos a veces en las empresas? Que no sé si fue Peter Drucker o alguien que tuvo que sacar un libro diciendo, a ver, el objetivo de los negocios es crear riqueza. Así es. No se nos olvide. Entonces alguien tiene que estar enfocadísimo en eso, que es como se dirigían antes los, pues, imperios, por decirlo así. O sea, el rey, y estaba el de finanzas, estaba el tema político, el de seguridad, el de salud, ¿no? Hay algo así en la empresa. No tan complicado como gobernar un pueblo, pero sí, o sea, tener esa visión de líder. Yo estoy al frente de la cabeza. ¿Quién es mi equipo de asesores? ¿Quién es mi equipo de trabajo? ¿Con quién logro las cosas? ¿Qué cosas estamos logrando? ¿Hacia dónde vamos? Pero volvemos a lo que decíamos en el inicio del capítulo. Asumirnos como líderes. Eso es clave, porque no nos gusta en México. No nos gusta. Es algo que en nuestro cerebro... Compromiso, Saulo, ese es el problema. E incluso yo le diría a la gente, si está costando mucho, mira, hasta practica hipnosis, pero asúmete como líder. Claro, porque obviamente... De tu propia vida, empezando por ahí, ¿no? Y si revisamos energéticamente el clan, pues va a haber demasiados miembros del clan, mucho más. Yo diría que a veces es un 80-20, esto por experiencia también en terapia y en consultas, que evadió la posición de líder y se quiso mejor meter como, pues, hacerse bien como rebaño, que no pasa nada, o sea, pero de todas maneras hay dones y talentos que están ahí para que sean puestos al servicio de los demás a través del liderazgo. Por eso hablo yo de la autocrítica. Sí. Porque en una autocrítica también haces una autovaloración para saber hasta dónde estás capacitado de ayudar o no. Un ejemplo que me causa gracia, pero... decía una señora joven, yo ya le dije a mi marido que estoy dispuesta a apoyarlo con la educación de nuestros hijos hasta segundo de kinder. Ya después de ahí ya le toca a él. ¿Sí? O sea, me da la capacidad hasta ahí, no puedo enseñarlo más allá. Dices, qué mala onda. Pues sí, o te preparas o te haces a un lado, ¿no? No estorbes, como dices. Totalmente. Entonces, bueno, pues ya es otro tema. Tenemos ya 4 minutos, no sé si alcancemos a sacar alguna llamada. A ver, vamos a ver también si hay mensajes y... ¿qué podemos hacer en esta sesión? Dice, bueno, el liderazgo desde una perspectiva energética. He aplicado esto en mi equipo de resultados y han sido sorprendentes. En mi equipo ya han sido sorprendentes los resultados. Gabriel López, muchas gracias. Gracias, Gabriel. ¿Otra más? Dice, bueno, es que son muchos comentarios, no tanto preguntas. Déjame ver si acá hay preguntas. Uy, esta está buena. ¿Qué papel juegan las emociones en el liderazgo efectivo? Me gustaría escuchar sus opiniones. Saludos desde León. Desde mi punto de vista, son fundamentales. Se ha manejado mucho lo de la inteligencia emocional como una técnica para poderse manejar en ese aspecto.
tomar decisiones menos emocionales y más objetivas. Entonces, juegan un papel muy, muy importante porque alguien que es más emocional, más visceral, puede tomar decisiones equivocadas de pronto. En los programas de capacitación de las empresas que están en el área de recursos humanos se habla mucho de las habilidades blandas, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que más que blandas, ahí son ya las habilidades duras, sí, las que en realidad te ayudan. Y muchas empresas tenemos estos programas de desarrollo de liderazgo, cosas así. La inteligencia emocional yo creo que hoy en día es básica, completamente importante, necesaria. Porque un líder que se deja guiar por su emoción, malísimo. La realidad es otra cosa y hay que saber diferenciar muy bien. Entonces, sí, yo creo que la inteligencia emocional, sin duda alguna, es prioridad. Si te quieres asumir como un líder. No es lo que yo quiera, sino es lo que toca a veces. Y totalmente de acuerdo. ¿Cómo pueden los líderes fomentar un ambiente de trabajo positivo? Ese es lo que hemos hablado Antonio Castro en de otro Aguascalientes. Lo seguiremos hablando. Crear un ambiente de trabajo positivo tiene mucho que ver con conocer y fomentar o proponer una motivación que realmente agregue valor a todos, donde todos los miembros del equipo se sientan todos los días estimulados a lograr cada vez más, porque también obtienen un beneficio. Entonces, mantén la motivación sobre todas las cosas. Pero, ¿cuál motivación? Lo vamos a hablar en otros programas. Yo creo que también, Antonio, poner el ejemplo. Hoy en día, en Internet está todo gratis. Puedes leer 20 libros de liderazgo y ya te haces experto, ver videos en YouTube. Y la mejor forma de hacerlo es poner el ejemplo. Si tú empiezas a trabajar en eso en ti, empieza el efecto cascada. No hay otra. Y obviamente te van a preguntar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos cambios? Bueno, ya tú tomarás las decisiones. Pero hay libros y metodologías buenísimas para potencializar el liderazgo y gratis, ¿eh? Sí, además. Mucho gratis. Dice Leonardo Martínez... Este programa me inspira a ser un mejor líder. La mentalidad positiva es fundamental en tiempos difíciles. Excelente. ¿Cómo los empresarios pueden mantener una mentalidad positiva en tiempo de crisis? Es todo un proceso que hemos estado aquí planteando donde hay que asumir la responsabilidad de tu mundo y entonces empieza a crear una ambientación en tu mundo donde empiezas a ver los problemas como posibilidades o desafíos y evidentemente aunado a ello hay que desarrollar tus capacidades internas para poder tener soluciones ante cada desafío que se te presenta, porque energéticamente tu vida es una proyección de ti. Como tal, entonces, los problemas que a ti te aquejen son distintos a los problemas de los demás. El virus más contagioso que yo conozco es el virus del fracaso. Y la gente lo compra con la mayor facilidad. Se lo anuncian por radio, televisión, y lo compra, pero así de fácil, diciendo, sí, estamos en crisis. ¿Cómo estamos? O sea, ¿por qué te metes a un nivel donde ni siquiera has evaluado si estás o no? Salte de ahí, ¿no? Pero bueno, es todo un proceso, evidentemente. Un tema. Bien, pues no nos queda más que acaba el tiempo. Agradecer, se nos fue el tiempo como casi todas las veces estamos aquí. Mi estimado amigo y maestro Muchas gracias, Saulo. maestro Jorge. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a todos, los esperamos aquí la próxima semana. Gracias al equipo de producción. Que tengas una excelente semana. Mucho éxito para todos. Liderar desde tu centro es liderar con poder real. Gracias por acompañarnos en Energocios con Jorge Aguilar y Saulo Rafael. Nos escuchamos en la próxima sesión para seguir elevando tu empresa desde el ser. Te esperamos aquí en Afirma Radio.